Y bueno, no sé si están preparados para la nueva película Kylian Mbappé. Hace aproximadamente una hora y media tal vez, Fabricio Romano, Radio Montecarlo, también periodistas como este hombre Andrés Honrubia, Santi Auna, también estaba por allá Julian Laurence, no sé cómo se pronuncia ese Laurence, están comunicando que el futbolista francés Kylian Mbappé ya ha comunicado al Paris Saint-Germain su decisión de marcharse tras 7 temporadas en el club parisino. Vamos a repasar unas cositas porque por supuesto no se han hecho esperar las reacciones y ojo porque igual el Barça termina fichando a Mbappé, una cosa impresionante de escuchar, pero cuidadito porque cuidadito. Y bueno, lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para meternos un poquito en cuanto a las reacciones que ha dejado este nuevo capítulo de la novela Kylian Mbappé. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que ha dejado este nuevo capítulo de la novela Kylian Mbappé y que la verdad es que bueno, es extremadamente aberrante, pero bueno, al final es lo que hay. Muy pocas cosas que añadir sinceramente. Quisiera empezar antes de todo esto hablando un poco sobre unas declaraciones que ha dado este chico que jugó en el Villarreal, el argentino Juan Román Riquelme, y que bueno, ha dejado unas declaraciones interesantes. La verdad es que son bastante comentables y ya les voy a decir por qué. Ha hablado del Real Madrid, ha hablado de Toni Kroos, ha hablado también por allí de Carvajal y quiero que escuchemos este pequeño clip. ¿Tiempo para ver fútbol que no sea el argentino? Sí, todo. ¿Qué ves? Todos los partidos. ¿Y qué te gusta? ¿Qué jugador? A mí que me gusta todo. Todo. Me gusta el 5 del Real Madrid, Kroos, el alemán. el alemán, el inglés. Bellingham, sí. Y bueno, Kroos es lo más parecido a Federer jugando al tenis. Pueden jugar a la pelota y se pueden ir a la casa sin bañarse. Es lo mismo. Es una cosa de loco. increíble. Es decir, él juega a la pelota, el tipo no se tira los pies, no se ensucia, no transpira. Además tiene botines blancos, más estético todavía. Sí, bueno, sí, es una cosa increíble, ¿no? Bellingham también, una cosa impresionante. Es Zidane, el nuevo Zidane, ¿no? Es muy bueno, pero después juegan... Pasa que son jugadores de un nivel fabuloso, ¿no? Es que vamos a volver más o menos a lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué a veces tienen tanto reconocimiento alguno? Pone Carvajal, no tiene el reconocimiento que se merece. Jugó de 12 los días, rompió. Y Carvajal va a estar entre los laterales derechos más grandes de la historia del Real Madrid. Y vos no escuchás que... Es decir, yo creo que es un jugador único, pero no tiene el reconocimiento que por ahí tienen otros. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Y bueno, hace un par de días escuchábamos también a un ex culé como fue Thierry Henry desmontando el relato de aquel supuesto robo del Real Madrid al Leipzig. Y en menos de, ¿qué les puedo decir? 48 horas hemos escuchado cómo estos dos personajes que de alguna manera se han liberado de este cuento del tiki-taka, del juego bonito, de no sé qué, del relato de toda la vida y de el tema que ellos viven engañados y cómo han puesto a bailar a toda Narnia. Es que les tienes que estar ardiendo en el culo tanto las declaraciones de Henry como las de Juan Román Riquelme, que en este caso le da el reconocimiento a un futbolista absolutamente brutal. También a Dani Carvajal, que bueno, por ahí nos van a contar seguramente que porque Dani Alves habrá ganado un torneo de Copa en Brasil, es más importante porque tiene más títulos que Dani Carvajal, cuando él dice que Carvajal va a ser considerado uno de los mejores futbolistas, uno de los mejores laterales de la historia del Real Madrid, yo creo que en general de la historia del fútbol. Y bueno, vamos a meternos de lleno con el caso de Mbappé porque como les estoy diciendo, obviamente esto lo comunica, me parece a mí que en primicia Radio Montecarlo, y empieza a generar todo tipo de opiniones. Ahora resulta que todo el mundo tiene información, la misma novela de siempre, y realmente lo confirman periodistas como, les repito, Andrés Honrubia, tal, aquello, lo otro, que Mbappé va a dejar el Paris Saint-Germain después de 7 temporadas y en el que, bueno, ya Mbappé parece que tiene la decisión tomada. De hecho,
algunos como Fabricio Romano aseguran que no hay revés, que al 100% esto está completamente roto. Y por eso, bueno, quiero que comentemos aquí una cosa que me ha dejado impresionado, que bueno, no tanto por por dónde viene la cosa, pero primero quiero que escuchemos a Rafael Nadal, que sabemos todos que es uno de los mejores tenistas de la historia, si no seguramente el mejor de la historia, y con Djokovic seguramente, y que también nunca ha ocultado su admiración, y además de que es un hincha más del Real Madrid. Quiero que escuchemos esto de Rafa, que la verdad me ha gustado bastante y creo que concuerda perfectamente con lo que nosotros muchos pensamos y algunos no, pero va muy, muy bien tirada. ¿Quieres a Mbappé en el Madrid? Yo, claro. ¿Por qué no? ¿Te gustaría que viniera a pesar del no anterior del jugador al club? Ya te he dicho antes que yo, primero de todo, no soy una persona rencorosa y aun siendo un súper seguidor del Real Madrid... Se lo has perdonado. Es que yo no lo tengo que perdonar, al final. Como fan, digo. Bueno, yo creo que Mbappé tomó su decisión en su momento y yo creo que al final nosotros siempre lo vemos como seguidores y como fanáticos, solo desde el punto de vista del fan y del español que somos seguidores del Real Madrid. Cuando nos ponemos en la otra perspectiva, que es la suya, que él es parisino, está en el club de su ciudad, que yo creo que tiene una presión ambiental tremenda, y encima le ponen todo el dinero del mundo sobre la mesa, pues entiendo que él pueda tener muchas dudas y al final termine tomando una decisión que a nosotros los madridistas no nos gustará, pero ojalá este año tome otra. Brutal, yo creo que poco más que añadir, y no sé si ustedes están totalmente de acuerdo. Yo lo he dicho muchas veces, a mí no me molesta que este hombre haya decidido quedarse en el PSG y ganar mucho más dinero. Creo que es hasta natural que uno como persona quiera ganar más dinero del que seguramente habríamos imaginado, el que ganamos actualmente. Pero a mí lo que siempre me ha molestado, y siempre lo he reconocido, lo he dicho en reiteradas oportunidades, el hecho de caer en esta película de que voy, de que si vengo, que si me quedo, que si no. Y esa sensación que queda de que tal vez utilizó al Real Madrid para sacar un buen contrato. No digo que esta vez vaya a ser oficial que vaya a fichar por el Real Madrid, aunque sí hay periodistas que lo afirman de esta manera. Yo digo que en el caso de que decida quedarse en el PSG, como esta vez parece que no, lo mejor que puede hacer es comunicarlo lo antes posible y zafarse él mismo de toda esta presión, que da la sensación de que a él mismo le ha gustado muchísimo. Pero hablando un poco de lo de Rafa Nadal, creo que es exactamente lo que todos pensamos. Es una decisión que es respetable. Tal vez las formas no fueron las mejores, pero yo creo que es entendible que él haya tomado esta actitud. Y ahora, como no puede faltar un payaso en estos videos, quiero que escuchemos esta interesante aportación de este señor del Barça. Vamos a escucharlo. 100%. ¿Sí? De que el nombre de Kylian Mbappé se ha hablado más de una vez las últimas semanas en las oficinas del Barça. Pero porque habrán visto el partido de ayer o algo. No, hombre, no. No, igual está la puerta ahí. No, que es la cosa. Viendo. Cortina está canalla hoy, ¿eh? Es más. A ver, ojo. A ver cómo lo digo. A mí directamente me preguntaron si Mbappé estaba fichado ya por el Real Madrid. ¿Cómo? A ti, gente de la cúpula, en una conversación se me preguntó si yo sabía ya si Mbappé estaba 100% fichado por el Real Madrid. Para saber si se podía apretar por la opción Kylian Mbappé, si era una opción viable. A ver, ¿cómo abordo este tema? Es que no aguanto la risa, pero ustedes me van a disculpar, de verdad. Yo trato de trasladar un poquito de respeto lo más que puedo, honestamente. Pero es que ante esto es que no hay manera de ser respetuoso. A ver, yo creo que lo preocupante aquí no es que se quiera transmitir esta sensación de causarle presión al Madrid con este tema, o que se quiera engañar al culé tonto en que hay una posibilidad de que el Barça fiche a Mbappé, porque al final eso no es más que una fantasía, pensar que el Barça va a poder fichar a Mbappé. Yo creo que aquí lo realmente preocupante y aberrante de todo esto es que me cuesta creerlo, pero de ser cierto,
es el hecho de que los dirigentes del Barça le hayan preguntado a J. Jordi si había una posibilidad de fichar a Kylian Mbappé, es que me parece de locos. Imagínate que ustedes, es como que venga el presidente de este país y le pregunta al tipo más bufón, más payaso, más cretino, con menos influencia, la persona que hasta sus seguidores se ríen de él, que le hayan preguntado a esa persona si hay una posibilidad de fichar a Kylian Mbappé. Es que me parece absurdo. No me extrañaría en lo absoluto, porque definitivamente creo que el Palancas, esa es su situación actual. Y creo que a la hora de caer en este tipo de temas, como por ejemplo lo que les estoy diciendo, de preguntarle a un tipo como J. Jordi, que primero está perdido en el Barça, imagínate en cuánto tiene que ver con el Real Madrid, y que le estén preguntando si está fichado por el Real Madrid, eso es lo que es realmente preocupante. Obviamente lo de Mbappé es una estupidez como del tamaño de una casa, pero lo preocupante aquí es eso, es que es de loco. Pero como les digo, es la situación del Barça, el desespero les puede llevar a eso. Y quiero que cerremos este video. Ustedes saben que siempre que veo un clip de estos así como animados, se los traigo para que se rían conmigo. Y yo creo que el de hoy también les va a gustar. Vamos a verlo porque va relacionado con el tema del posible fichaje de Mbappé por el Barça. Así que muchísima atención. Vamos a verlo porque me pareció increíble. Real Madrid no va por el Mbappé. Bueno, ahí se supone que estaban Xavi y Laporte, que va muy rápido con esta gente, contando el dinero por el que sacaron de Lewandowski, parece, y Sergi Roberto al Inter de Miami. Este parece Lamine Yamal en el PSG, Frenkie de Jong en el United, este parece Gundogan en el... ¿Cómo se llama esto? En el Al Hilal. Y este es Ronald Araujo en el Manchester City. Esto no sé quién es, de verdad. Pero bueno, en realidad sigamos viendo. Ahí le presentan el dinero al Telavifi y presentan a Mbappé para enfrentarse al Real Madrid con Ter Stegen y Kylian Mbappé. Es increíble. Por cierto, aquí está la cuenta Cypher Edits, que hizo este video, aparentemente, según lo que dice la marca de agua. Es que exactamente es eso. Es la única forma de que el Barça tiene de fichar a este hombre, hablando de los problemas económicos y del límite salarial, es que vendan a todo el equipo, se queden con, no sé, 8 canteranos y tal vez Ter Stegen, y por supuesto ya con Kylian Mbappé, porque de resto es que no tienen ninguna posibilidad de tener por lo menos pensado que van a fichar a Mbappé. Y es que si se ponen a dar cuenta, supongamos que el Barça tiene alguna posibilidad económica de ejecutar este fichaje, y recuerden cuando intercambió la camiseta con Pedri, que estaba así como que vino, qué asco, y cuando tuvo el problema que él con Jordi Alba, del famoso en la calle yo te mato, y todas estas cosas. O sea, es que es alucinante ponerse a pensar que esta gente de verdad puede ser tan anormal, pero sabemos todos que este mensaje que intenta transmitir Laporta a través de payasos como J. Jordi tienen como única finalidad mantener un poco el foco en otro lado, teniendo en cuenta que hoy se está cumpliendo un año del caso de Negreira, todas esas cosas, y bueno, no les conviene en lo absoluto que se esté hablando de la crisis total que tiene esta institución. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Dime si tú crees que realmente esta vez sí va a ser posible. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.